Padre, en esta hora deseamos que sea tu Santo Espíritu el que hable al corazón de cada uno de nosotros. Que sea tu santa palabra la que se establezca en el corazón de cada uno, de tal manera que guíe toda nuestra vida, nuestro caminar, nuestros pasos, para que nosotros lleguemos, Señor, hasta el cumplimiento de tu perfecta voluntad en nuestras vidas. Y hemos pedido, Señor, por el derramamiento de tu Santo Espíritu. Ayúdanos a entender esos principios clave, esos principios que funcionan en el reino y que desatarán la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El mensaje del día de hoy tiene por título Derramamiento del Espíritu Santo. Y te voy a pedir que me acompañes al libro de los Hechos en el capítulo 2 y vamos a partir del verso 1. Dice la palabra de nuestro Dios. Ahora sí te vamos a pedir que tengas ahí a la mano tu Biblia, porque los chicos de las pantallas se van a subir, entonces nadie va a ponerlo en las pantallas. Así que te hemos animado a que traigas tu Biblia en físico y la puedas siempre manejar ahí contigo, de tal manera que puedas, pues no te pierdas nada de lo que estemos hablando en este lugar. Dice la palabra de nuestro Dios: y como se cumplieron los días del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino un estruendo del cielo, como de un viento recio que corría, el cual hinchió toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, que se asentó sobre cada uno de ellos. Y hay una referencia maravillosa aquí en el verso 3, en donde tú y yo podemos ver que lo sucedido en el aposento alto, ahí donde estaban reunidos, tras haberse cumplido los días del Pentecostés, estaban esperando la promesa que Jesús dijo: yo rogaré al Padre, Él enviará al otro Consolador. Esperen, no se vayan hasta que sean investidos de poder de lo alto. Pero cuando el Espíritu Santo viene y se asienta sobre cada persona en ese lugar, corresponde a la misma acción que hizo el Espíritu al venir sobre Jesús cuando Él salió de las aguas del bautismo. Eso quiere decir que tú y yo tenemos lo mismo que tuvo Jesús. No es un espíritu inferior, no es un espíritu limitado, no es un espíritu en desarrollo. Es un espíritu que fue el mismo que estuvo sobre Jesús. Y viene y reposa de la misma manera que lo hizo sobre el Señor Jesús. Así que por eso es que no hay ninguna diferencia entre Jesús y tú, si tú te mantienes obedeciendo como Jesús lo hizo al Padre, sujeto bajo la dirección del Espíritu Santo. Por eso Jesús pudo decir: mayores obras que las que yo hice vosotros haréis, porque yo voy al Padre. Si yo me voy, entonces el Espíritu vendrá sobre vosotros. Y ese Espíritu que empoderó mi ministerio estará sobre ustedes como lo estuvo sobre mí. Así que tú y yo tenemos la misma posibilidad de tener al mismo Espíritu fluyendo a través de nosotros para hacer la obra que Jesús nos ha encomendado. En Lucas 3:22, ahí tú puedes ver cuando desciende el Espíritu sobre Jesús en forma corporal, dice como de paloma. Y vino esa voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Así que tú y yo tenemos al mismo Espíritu reposando sobre nosotros. Ahí la palabra está hablando acerca de un estruendo que se escuchó antes de la manifestación del Espíritu Santo. Y yo entiendo que lo que va a hacer el Señor para despertar a la iglesia va a ser algo tan notorio para que entonces la iglesia pueda tomar su responsabilidad. Desafortunadamente yo creo que no serán todos,
pero la posibilidad de que tú y yo nos despertemos y hagamos la obra que Él ha mandado a hacer, la tenemos. Así que eso depende de cada uno de nosotros, porque si tú ves cuando ellos estaban esperando que se cumpliesen los días del Pentecostés, ellos estaban constantes buscando que esa manifestación se diese. Ellos no dijeron, bueno, como conocemos las fechas y sabemos, entonces llegamos el mero día que se cumple el Pentecostés, ese día nos aparecemos ahí en el aposento. No, ellos estaban orando, ellos estaban unánimes, ellos estaban siguiendo la instrucción de Jesús, esperando la manifestación de la venida del Espíritu Santo sobre sus vidas. ¿Cómo estás anhelando tú esa manifestación del Espíritu sobre ti? Yo platicaba con una persona la semana pasada y yo le decía, ¿qué tanto anhelas en verdad el ser bautizada por Jesús en el Espíritu Santo? ¿Cuál es tu verdadero anhelo para que eso se dé? Porque muchas veces las cosas no suceden, no porque haya siempre estorbos, sino es porque realmente no hay un anhelo y un deseo genuino por la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Qué tanto anhelas tú al Espíritu Santo? ¿Qué tanto estás esperando que la manifestación del Espíritu se dé en ti? Yo le he pedido muchas veces al Señor y le he dicho, permíteme moverme en aquello que tú has hablado sobre mi vida. Y si yo he visto milagros y me has ayudado y has fluido a través mío para que milagros sean hechos, ahora yo voy por más. Yo ya no me conformo con lo que he visto. Yo no me conformo con lo que has hecho a través mío, porque yo sé que tú tienes mucho más por hacer. Así que cuando a mí me lanzaron el reto para ir y resucitar un muerto, yo dije, sí, ese es mi momento. Por un lado estaba la situación de esa zozobra, de decir, Señor, ¿lo harás? ¿Puedes hacerlo? Obviamente que Él puede. Pero ¿qué tanto anhelo yo que esa manifestación fluya a través mío? No para gloria mía, porque la gloria no debe ser quitada de a quien le corresponde. Así que tú y yo debemos siempre darle la gloria a Dios, pero nunca debemos conformarnos con algo que hayamos visto hasta este día. Y eso habla de un anhelo permanente, un anhelo constante, como lo hubo en los apóstoles, para esperar la llegada del Espíritu Santo. Pero cuando ellos reciben al Espíritu, no se quedan ahí y no se conforman. Tú puedes ver más adelante que ellos están pidiendo el denuedo para hablar la palabra de Dios y para que los milagros, las señales, los prodigios fuesen desatados y hechos por Dios mismo a través de la obra que ellos tenían que hacer. Así que debe ser un anhelo constante el que esté en tu vida para que tú y yo podamos ir a ese gran avivamiento del que el Señor está hablando. Ayer me dio mucho gusto, fuimos a recoger las playeras para el evento, para que los chicos las porten. Trae el logotipo de nuestra congregación, trae las palabras de poder, autoridad y de revelación, que es lo que el Señor ha hablado acerca de nosotros, pero también abajo dice, Tlaxcala es tierra de avivamiento y cuna del emprendimiento. Y eso es que nosotros estamos declarando y confesando lo que el Señor ya ha hablado sobre nuestra ciudad, sobre nuestro estado y sobre nuestra nación. Pero nosotros debemos estar buscando que eso se dé y alineándonos a la voluntad del Padre. Pero a lo que iba es que el chico que nos entregó las playeras empezó a decir ciertas cosas acerca de cómo la maldad se estaba propagando y cómo estaba llegando a lugares donde antes no llegaba. Él vive en Zacatelco, este chico vive en Zacatelco. Y él nos dijo, ¿ustedes vienen por las playeras de la iglesia? Dijimos, sí. Y empezamos a platicar. Resulta que este chico es cristiano. Y él empezó a manifestar lo que él ve y cómo la juventud en este tiempo va a ser utilizada por Dios. Pero necesitan que el Espíritu Santo repose sobre ellos y traiga esa manifestación. ¿Qué vamos a hacer nosotros a favor de la juventud? Tenemos que estar clamando al Señor, porque los jóvenes no sean distraídos, porque los jóvenes no sean atrapados con los afanes de este mundo, sino que ellos puedan verdaderamente venir ante nuestro Dios
y clamar también por la manifestación del Espíritu Santo. De nada sirve estar en un lugar donde el Espíritu se manifieste si tú no lo anhelas. Tú podrás ver manifestaciones que sucedan a tu alrededor, pero lo que Él quiere es que esas manifestaciones se den en ti, se den en tu vida y fluyan a través tuyo. Así que debe haber un anhelo permanente en cada uno de nosotros. Y yo estoy ansioso porque el gran avivamiento se dé. Pero eso conlleva una gran responsabilidad. Lo que va a suceder previo al avivamiento va a ser como ese estruendo que sacuda en verdad el lugar donde estamos, para que entonces la manifestación del Espíritu llegue en todo su esplendor. ¿Qué va a suceder antes de eso? Hay cosas que yo te decía que no podemos expresar aún, pero que sabemos que van a venir. Lo único que te puedo decir es que son cosas muy difíciles para nuestra nación. Y no solo en el área económica, que es lo que ya estamos viendo, gracias a las decisiones del presidente Trump y todas las presiones que está generando sobre los países que estamos alrededor. No solo viene en el área económica, viene en muchas otras áreas que serán tocadas en nuestra nación. Y ese es un gran estruendo, una sacudida fuerte para que nosotros volteemos nuestros ojos verdaderamente a Dios y anhelemos en verdad que su presencia se manifieste en nuestras vidas. En el verso 4 dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu les daba que hablasen. Y esto no es otra cosa sino la dirección misma y la influencia del Espíritu Santo que Él desea tener en cada uno de nosotros y sobre cada uno de nosotros. Aquí la pregunta es: ¿qué tan dispuestos estamos tú y yo a darle la libertad al Espíritu? También hubo una persona que me dijo: es que para mí hay ciertas reservas de dejar que el Espíritu se mueva, porque yo no sé si yo voy a poder parar lo que el Espíritu inicie. Yo diría, no debería haber ningún tipo de temor, porque si tú estás sujeto a la voluntad del Espíritu, el Espíritu te va a guiar a toda verdad. Y yo le decía a esta persona: el Espíritu nunca va a hacer algo que vaya a dañar tu vida. Él tiene un cuidado especial de ti, que lo que Él haga en tu vida va a ser resguardado, pero va a cumplir el propósito que el Señor tiene para ti. Así que muchas veces nosotros somos los que limitamos el actuar del Espíritu Santo. Aquí las lenguas fueron repartidas sobre cada uno que estaban en ese lugar, y ellos empezaron a hablar no lo que ellos querían, empezaron a hablar lo que el Espíritu les daba que hablasen. Eso es una dirección y una influencia maravillosa del Espíritu Santo que quiere tener en la vida de cada uno de nosotros. Así que el deseo genuino que tú tengas por su presencia y por su manifestación es lo que va a hacer la diferencia en tu vida. Si es que tú quieres realmente estar conectado con el Espíritu Santo y caminar en aquello que Él quiera hacer a través tuyo. Sigue diciendo ahí el verso 5: moraban entonces en Jerusalén judíos, varones religiosos de todas las naciones debajo del cielo. Y hecho este estruendo, juntóse la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: he aquí, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en que somos nacidos? Partos y medos y elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea y en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las partes de África que están de la otra parte de Cirene, y romanos extranjeros, tanto judíos como convertidos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Así que la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas va a producir el mismo efecto que produjo en aquella ocasión. ¿Y cuál es ese propósito por el cual el Espíritu es derramado en la vida de cada uno de nosotros? Ese propósito tiene que ver con el testimonio.
Porque aquí tú puedes ver que lo que oían las personas que estaban hablando, aquellos sobre los cuales el Espíritu fue derramado, era a las maravillas de Dios. Así que lo que el Espíritu quiera hacer a través tuyo es traer un testimonio poderoso de quién es Dios, de tal manera que las personas que estén a tu alrededor puedan ver sus maravillas, puedan comprobar la veracidad de lo que la palabra de Dios dice. Lo que quiere el Espíritu es revelar las maravillas de Dios, los milagros, sus señales, sus prodigios alrededor. Muchas veces lo que la gente necesita es ver el poder desplegado de Dios para poder confiar en Él, para poder creer en Él. Pero a veces ni siquiera en nuestras propias vidas podemos testificar de ello. Gracias a Dios por todos aquellos que han tenido testimonios recientes. Pues yo les he dicho, también no hay que conformarse con lo que hemos vivido en el pasado. O sea, si yo tuve un testimonio de poder hace 10 años, gloria a Dios. Pero eso no tiene, desde mi perspectiva, un peso presente para que las personas puedan ver que tú sigues confiando en el mismo Dios que no cambia y que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así que Dios te da la oportunidad de tener testimonios permanentes y constantes todos los días de tu vida. Él quiere manifestarse a través tuyo, Él quiere manifestarse a ti y quiere mostrar sus poderosos hechos a tu alrededor. Yo te he compartido muchos testimonios de lo que Dios hace a nuestro alrededor y la manera en cómo Dios quiere estar en una comunicación permanente y cómo somos nosotros los que hacemos a un lado todo eso. Ayer hablaba con los varones aquí en la oración que tenemos 7:30 de la mañana y platicábamos acerca de esa dependencia y cómo a veces nosotros somos los que hacemos de lado la voz del Espíritu. Y aun cuando el Espíritu habla, nosotros no queremos caminar en ello. El Espíritu trae dirección y yo les he dicho, a veces buscamos que vengan profetas y que hablen a nuestra vida y que traigan una dirección específica de Dios en aquello que Él quiere que caminemos. Pero yo les he preguntado, ¿de qué sirve que venga un profeta y te hable si no vas a caminar en el consejo de Dios? Lo mismo pasa con la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Qué va sucediendo? Cada ocasión que Él te va diciendo cosas y tú las vas haciendo a un lado, vas enfriándolo, vas apagándolo, vas entristeciéndolo. De tal manera que, ¿qué es lo que va a suceder en tu vida? Él se va a seguir manifestando. Sabes que ahí está mencionando que algunos de los que estaban congregados en ese lugar y que empezaron a escuchar eran religiosos. La religiosidad te va a llevar a perder la capacidad de asombro. ¿Y sabes por qué? Porque las personas que caen en la religiosidad están esperando que las cosas se den de una manera siempre igual. Y el Espíritu Santo no es así. El Espíritu Santo es una persona que de manera dinámica va mostrando el poder. No es lo mismo lo que sucedió ayer que lo que va a suceder hoy. El Espíritu Santo de manera dinámica se va a mover, pero si tú caes en una posición de religiosidad, lo que va a suceder es que vas a perder la capacidad de asombro y entonces vas a juzgar lo que vaya a suceder a tu alrededor, impidiendo que lo sobrenatural se establezca en tu vida. Yo he escuchado a muchas personas que han juzgado el mover del Espíritu Santo y se pierden todo lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Se pierden lo que el Espíritu Santo quiere traer a sus vidas. La sobrenaturalidad del reino de los cielos mostrada específicamente a su vida, lo pierden. Porque caen en esquemas, porque caen en situaciones en las cuales se encajonan al Espíritu Santo y no lo dejan actuar de manera libre. Así que tú y yo debemos de darle la apertura y la libertad de hacer las cosas a su manera. De tal manera que tú y yo lo que hagamos sea sumarnos a la obra que Él quiere hacer. ¿Cuántos están dispuestos a servir al Señor como Él quiera, bajo la influencia del Espíritu Santo? Y eso es lo que Él quiere hacer. Él quiere derramarse de una manera constante. Hace rato cantábamos que nuestras cabezas han sido ungidas por aceite.
Y el aceite no es algo que únicamente se pone y siempre está fluyendo. Si tú quieres ser ungido, tienes que venir y tienen que estar derramando constantemente aceite sobre ti. Y la presencia del Espíritu Santo lo que quiere hacer es derramarse constantemente sobre tu vida, de tal manera que tú puedas caminar en esa frescura de esa relación permanente con el Espíritu y tú puedas caminar haciendo la obra. Ahí dice la palabra, estaban todos atónitos en el verso 12 y perplejos diciendo unos a otros, ¿qué quiere ser esto? Es decir, estaban juzgando si era posible lo que estaban viendo a su alrededor. Había una incertidumbre en ellos. ¿Dios puede hacer eso? O lo que dice el pasaje ahí en el verso 13, o estos están llenos de mosto. ¿Qué es lo que sucede cuando tú te levantas a juzgar el mover del Espíritu Santo? Vas a perder de vista lo que Él quiere hacer. Y entonces vas a ser confundido en aquello de lo que Él quiere en verdad hacer a tu alrededor. Así que tú y yo debemos dejar que la presencia del Espíritu Santo se derrame en nosotros como Él quiera hacerlo. Tú conoces el proceso que ha estado atravesando la pastora. Y es curioso cómo suceden las cosas y cómo se dan las cosas. Pero vino una palabra a nosotros donde fuimos motivados nosotros a rendirnos y a entregarle todo al Señor. Y las palabras que ella expresó fue: yo estoy dispuesta a desgastarme por ti, en mi cuerpo, en mi físico, la manera que tú quieras, hazlo. Después de que ella expresó esas palabras, al día siguiente empezamos el proceso que hemos atravesado con ella. El Señor va a probar tus palabras. Si tú le dices sí quiero, Él va a ver si Él puede en verdad confiar en ti. Yo le he dicho a las personas, Él expresa su voluntad, uno la acepta o la rechaza, pero si tú la aceptas, necesitas ser promovido al siguiente nivel en donde el Espíritu va a poder en verdad trabajar a través tuyo y lograr el objetivo por el cual Él vino sobre tu vida. Así que tú y yo debemos de ser sinceros con el Señor. Pero como veíamos hace un momento con el pastor Amado, todo lo que tú haces es galardonado por Dios. Y hay una recompensa eterna que va mucho más allá de lo que tú y yo podamos hacer en esta tierra y tener en esta tierra. Así que no importa lo que tengamos que rendir delante del Señor, lo que tengamos que dejar delante de Él, con tal de que su presencia esté permanente sobre nosotros y esté fluyendo de manera constante y no haya ningún tipo de estorbo que se manifieste en tu vida. A partir del verso 16 se levantan los apóstoles y dicen: lo que ustedes están viendo es lo que fue profetizado por el profeta Joel. Versos 17 y 18 dice: y serán en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros mancebos verán visiones, y vuestros viejos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Hasta ahí yo podría ver que esta profecía corresponde a un cumplimiento constante que arrancó en el Pentecostés, pero que no ha cesado. Es algo que está cumpliéndose constantemente. Y fíjate hasta qué momento va a dejar esto de ser. Hasta el momento en que el Espíritu Santo se ha quitado de esta tierra. Dice: en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu. Y esa profecía no solo se cumplió en el Pentecostés. O sea, no solo se derramó sobre los apóstoles y sobre los fieles que estuvieron esperando la promesa y el cumplimiento del Espíritu, sino que hasta nuestros días sigue derramándose el Espíritu sobre toda carne, sobre todos aquellos que deseamos la presencia del Espíritu. Esta profecía sigue vigente.
La segunda parte de esa profecía, déjame decirte que sí está reservada y tendrá su cumplimiento posterior al rapto de los vencedores. Tú puedes ahí leer en tu casa con toda calma Mateo 24 y Mateo 25, donde trae muchas referencias acerca de lo que viene al final de los tiempos. Y la segunda parte de la profecía de Joel dice: y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se volverá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y será que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Lo que tú y yo debemos estar anhelando es ese derramamiento del Espíritu, lo que corresponde a nuestro tiempo. Porque aquellos que caminemos en victoria seremos arrebatados por el Señor cuando Él venga a las nubes. Así que eso es parte del galardón que Él tiene preparado para todos aquellos que quieren caminar en su voluntad, dejando que el Espíritu sea derramado sobre cada uno de nosotros. Yo te diría, es indispensable el derramamiento del Espíritu Santo. Pero esto viene antecedido, yo te decía, de un deseo del cumplimiento de esa promesa y de su venida sobre nuestras vidas. El propósito es que tú y yo seamos investidos de poder de lo alto. ¿Para qué? Para el cumplimiento de la gran comisión. Yo te decía, no podemos hacer la obra de Dios dejando a Dios de lado. Por mucho que conozcas la palabra, si no está la unción del Espíritu Santo para hablar las palabras específicas en el momento justo en que tienen que ser habladas, el resultado que se dé no será el esperado. Tú y yo debemos tener la presencia del Espíritu Santo para el cumplimiento de la gran comisión, para testimonio a todos aquellos que nos rodean y poder revelar los prodigios, las señales y las maravillas, mostrando el infinito poder de nuestro Dios. Y otra de las responsabilidades que tú y yo tenemos es atraer el reino de los cielos a esta tierra y mostrar que la realidad del cielo ha invadido la tierra, porque eso sucedió desde que Jesús vino a esta tierra. Él dijo: el reino de los cielos se ha acercado. Así que tú y yo tenemos la responsabilidad de movernos acercando la realidad de ese reino a esta tierra, de tener la dirección específica del Espíritu Santo. Si es que tú y yo queremos en verdad ser lo que Dios ya dijo de nosotros. Él dijo que éramos una iglesia de poder, una iglesia de autoridad, una iglesia de revelación. Para eso se necesita el Espíritu Santo. No es simplemente, como decíamos, un eslogan que suena bonito o algo que con lo que buscamos que la gente sea atraída. No, buscamos que el reino de los cielos en verdad esté en acción en esta congregación. Y eso es algo que Él también dijo: el reino de los cielos, el reino de Dios está en acción. Y eso depende de ti y de mí, que la gente lo vea. Depende de ti y de mí que el Espíritu Santo fluya a través de nosotros para transmitir el mensaje fiel del Evangelio, acompañado de las manifestaciones del poder de Dios. Y algo que quiere el Señor en esta mañana es empoderar a aquellos que quieran servirlo, aquellos que quieran caminar cumpliendo lo que el Señor ha hablado